Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título del video, hablaremos sobre qué es el marxismo. Y esto debido a que ustedes votaron en la pestaña de comunidad y esta opción ganó. Si es que quieres votar para escoger el próximo tema de video, puedes suscribirte y estate al tanto también de la pestaña de comunidad porque allí hacemos las votaciones. Puedes apoyar también este video con un me gusta, comentando, compartiendo o apoyando voluntariamente al siguiente código de Yape que se puede ver en pantalla. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el contenido. Para hablar de qué es el marxismo, en primer lugar debemos hablar de su surgimiento. Cómo es que aparece y cómo es que se manifiesta el marxismo, gracias a qué condiciones históricas. Surgimiento del marxismo. El marxismo es producto del conjunto de conocimientos adquiridos por toda la humanidad durante siglos, llegando a la comprensión histórico-productiva de la sociedad cuando las fuerzas productivas logran un gran desarrollo con el sistema capitalista de producción. Este desarrollo se hará presente, en primer lugar, en el continente europeo. Se manifestará principalmente en tres países: Inglaterra, Francia y Alemania. Con respecto a Inglaterra, Marx consideró a Inglaterra como el país donde la industria y el maquinismo presentó mayor desarrollo. Esto permitió la maduración del proletariado industrial. Para Marx, el capitalismo inglés es, por excelencia, la forma que adoptarán tarde o temprano los demás países de Europa. Francia. Marx consideró a Francia como el país donde la lucha de clases presentó mayor desarrollo. Esto permitió la Revolución Francesa y la Comuna de París. Para Marx, Francia es, por excelencia, el país de la lucha de clases. Alemania. Marx consideró a Alemania como la cuna del socialismo científico. El atraso económico alemán permitió el cultivo teórico, que tuvo como condición material lo sucedido en Inglaterra y Francia. Alemania es, por excelencia, el país de la teoría científica. El marxismo es un producto histórico y una conquista histórica. Si es que no hubiera capitalismo, tampoco hubiera marxismo, eso hay que tenerlo en cuenta. Debido a que el capitalismo surge en Europa, se expandirá por Europa en primer lugar y luego a los otros confines del mundo. Y este se va a manifestar en los tres países mencionados, Inglaterra, Francia y Alemania, en diferentes aspectos que vamos a explicar brevemente. El Capital, crítica a la economía política, es un escrito que Marx elabora gracias a su estudio del capitalismo en su forma inglesa, una forma que, como ya hemos visto con anterioridad, se va a terminar por expandir al resto del mundo. Esto debido a que la sociedad inglesa pudo perfectamente atravesar este paso de la producción manufacturera a la producción industrial. Sin este alcance de desarrollo industrial, el marxismo no podría existir. El marxismo no podría tener un objeto de estudio como la sociedad capitalista. Y con Alemania, bueno, debido a su fragmentación en diversos estados, porque no estamos hablando de un país unificado como tal todavía, pues la burguesía no podía hacer frente a estos rezagos feudales, no se unificaba como clase nacional y por ende el capitalismo también estaba bastante atrasado. Este atraso económico permitió que se cultivara otras cuestiones que no son tan prácticas, como por ejemplo la teoría, la filosofía. Por ello, la filosofía clásica tiene una primera etapa en Grecia y una segunda etapa en Alemania. En Alemania justamente porque se cultivaba la teoría como en ningún otro país. Por ello, el marxismo aparece en un personaje como Karl Marx, porque Alemania, y Karl Marx siendo alemán, tenía este atraso económico y este desarrollo en el aspecto teórico. Si quieren profundizar más en ello, pueden revisar el libro de la ideología alemana. No por nada muchas veces se suele decir que las fuentes del marxismo surgen de estos tres países. En Inglaterra con los economistas clásicos, en Francia con los socialistas utópicos y en Alemania con la filosofía clásica alemana. Propiamente podemos señalar a Hegel y Ludwig Feuerbach. Pero ahora hablemos propiamente de qué es el marxismo. Vamos con unas cuantas citas de Engels y Lenin. Engels menciona en una carta a Adolf Sorge en 1886 lo siguiente: el auge de Henry George ha llevado a la luz, desde luego, una cantidad colosal de fraudes, y me alegro de no haber estado ahí. Pero a pesar de todo, ha sido un día trascendental. Los alemanes no han aprendido a usar su teoría como palanca que podría poner en movimiento a las masas norteamericanas. En su mayor parte no entienden la teoría y la tratan en forma abstracta y dogmática, y que proveerá entonces sin más a todas las necesidades. Para ellos es un credo y no una guía para la acción. Esta última frase
ténganla en mente por favor. Luego en otra carta a Conrad Schmidt en 1890 se menciona lo siguiente. Sin embargo, repito, estas noticias no son de fuente directa y el bueno de Morris es un amigo peligroso. La concepción materialista de la historia también tiene ahora muchos amigos de esos, para los cuales no es más que un pretexto para no estudiar la historia. Marx había dicho a fines de la década del 70, refiriéndose a los marxistas franceses, que en lo que a mí me compete, no me considero un marxista o no soy marxista. Estas dos cartas de Engels son fundamentales porque nos hablan de qué es el marxismo, una guía para la acción, no un conjunto de dogmas abstractos que se mantienen y que se estudian eternamente. La unidad entre la teoría y la práctica, como ya hemos visto en George Lukács, no tiene nada que ver con conocer y hacer las cosas. Eso es un error y una incomprensión de la unidad entre teoría y práctica. En realidad se trata de que la misma teoría exige por sus contradicciones internas una solución en la práctica. Un tipo que se enfoque en conceptos de Marx y los eternice hasta el infinito no está haciendo nada más ni nada menos que dogmatismo y por ende no es marxismo eso. Lenin menciona que, y para ello vamos a las obras completas de Lenin, tomo 15 en Editorial Progreso, se menciona lo siguiente. Lo que resalta todos sus numerosos comentarios sobre la Federación Socialdemócrata de Inglaterra y sobre los socialistas norteamericanos es la acusación de que estos habían convertido el marxismo en un dogma, en una ortodoxia anquilosada, de que tenían el marxismo por un símbolo de fe y no por una guía para la acción, de que no sabían adaptarse al movimiento obrero que marchaba a su lado, ineficaz en el terreno de la teoría, pero poderoso, masivo y lleno de vida. Que sí, las masas no pueden conocer quizás mucho de marxismo, pero son la fuerza que hará en la historia. Pero alejándonos de esa cuestión particular, a lo que se refiere Lenin es que el marxismo es una guía para la acción, la teoría entra en unidad con la práctica. Pero esto aún puede ser utilizado por algunos oportunistas. Así que tiene que precisarse más todavía. Para Engels y Lenin, el marxismo no es un conjunto de dogmas, ello sería una ortodoxia anquilosada. El marxismo es en realidad una guía para la acción, en ello reside la verdadera ortodoxia. Pero, ¿de qué tipo de acción estamos hablando? Para entender mucho más esta unidad entre teoría y práctica, les recomiendo que vean mi video sobre George Lukács, qué es el marxismo ortodoxo, lo voy a dejar aquí en la descripción. Muchas personas tienen diferentes concepciones del mundo, diferentes ideologías y las ponen en práctica constantemente. ¿Eso no es acaso también una guía para la acción? Entonces, ese problema nos arroja la necesidad de profundizar y esclarecer a qué guía para la acción nos estamos refiriendo. Vamos con ello. ¿De qué acción estamos hablando? No puede ser cualquier tipo de acción, cualquier tipo de práctica. Ello sería caer en practicismo vulgar y podría llevarnos a luchar por cualquier cosa, incluso en favor de la burguesía. La práctica en el marxismo debe estar orientada a superar las condiciones actuales, a alcanzar la sociedad comunista. Pero nos queda otra pregunta, ¿bajo qué criterios podemos alcanzar la sociedad comunista? Esto es bajo los principios del marxismo, que son la piedra angular de todo revolucionario. Es cierto, la práctica de un marxista tiene que orientarse hacia la construcción del comunismo, pero para poder orientar nuestra construcción hacia el comunismo necesitamos un camino que recorrer. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es esa luz que nos alumbra? Ese camino son los principios del marxismo. Y ahora vamos a abordarlos. Vamos con una cita en El Estado y la Revolución de Vladimir Lenin, en donde se menciona lo siguiente. Lo fundamental en la doctrina de Marx es la lucha de clases. Así se dice y se escribe muy frecuentemente, pero no es exacto. De esta inexactitud se deriva con gran frecuencia la tergiversación oportunista del marxismo, su falseamiento en un sentido aceptable para la burguesía, porque la teoría de la lucha de clases no fue creada por Marx, sino por la burguesía, antes de Marx, y es, en términos generales, aceptable para la burguesía. Quien reconoce solamente la lucha de clases no es aún marxista, puede mantenerse todavía dentro del marco del pensamiento burgués y de la política burguesa. Circunscribir el marxismo a la teoría de la lucha de clases es limitar el marxismo, tergiversarlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista solo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En ello estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño o un gran burgués adocenado. En esta piedra de toque es en la que hay que contrastar la comprensión y el reconocimiento real del marxismo. No solamente basta reconocer la lucha de clases, sino comprender su ligazón completa con la necesidad de instaurar
la dictadura del proletariado. Esto de Lenin va a ser rescatado en China por dos personajes, por Mao Zedong y por Lin Biao. De hecho, la revolución cultural tiene que ver mucho con esta lección. Por ende, hoy ser marxista necesariamente te lleva a ser maoísta. Pero ello va a ser tema de otro video. Sigámonos en nuestro punto. Karl Kautsky, que había renegado del marxismo y de sus escritos anteriores, reconocía la existencia de la lucha de clases, pero no reconocía la necesidad de la instauración de la dictadura del proletariado. Por ello va a ser criticado duramente por Lenin en el libro La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky. Karl Kautsky es un ejemplo completo de aquel que acepta la lucha de clases, pero no la dictadura del proletariado. Esto lo lleva a servir a la burguesía. Lo mismo con aquellos que se autodenominan marxistas, pero se quedan callados sobre la dictadura del proletariado. Por ejemplo, el vergonzoso Partido Comunista del Perú Patria Roja. También podemos dar el ejemplo de Santiago Armesilla, que en lugar de decir directamente dictadura del proletariado, dice una sociedad alternativa postcapitalista. Esa falta de claridad en los términos para Lenin es oportunismo, y como hemos podido ver es renegar del verdadero marxismo. Lenin extiende el reconocimiento de la lucha de clases hacia la dictadura del proletariado. Todo aquel que reniegue de esta ligazón está traicionando el marxismo. Esto nos indica que el marxismo es una guía para la acción fundamentada en la lucha de clases y que nos dirige hacia la dictadura del proletariado, siendo este último nuestro objetivo como vía para una sociedad comunista. Esa sería la definición de marxismo. Y bueno, compañeros, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No se olviden de que si son nuevos pueden suscribirse, darle un me gusta, comentar, compartir también, donar de manera voluntaria al siguiente código de Yape, y también recordarles que estén al tanto de la pestaña de comunidad porque ahí vamos a hacer las votaciones para el siguiente tema de video. Sin nada más que agregar, me voy despidiendo. Muchas gracias, cuídense, nos vemos en otra oportunidad.